Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra, y al caer en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo número 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vamos a leer todavía en Romanos capítulo número 1, vamos a leer. Y vamos a leer en el versículo número 14. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y vamos a orar. Dice que rompa cadenas de alcoholismo. Vamos a orar por Salvador Amílcar Cerón. Vamos a ponerle a Dios todas estas necesidades, hermano. También vamos a orar por sanidad en José Lucas Iraeta, Salvador Viatoro, Marcos Dimas, Emma Vázquez, Lolita Rauda. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te agradecemos la vida que nos das. Gracias por habernos cuidado hasta este minuto. Gracias porque nos has librado de todas las trampas de Satanás. Gracias porque nos has dado la vida, porque nos has amado, porque nos has hecho un pueblo especial para tu gloria. Padre, sana, bendice, restaura, provee, Dios, de acuerdo a todas tus riquezas. Tú eres el que tienes lo que a nosotros nos falta. Bendice, hermana, si usted está enferma, hermano, aprópiese de la salud en esta noche. La palabra dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Dígale: Señor, quiero un milagro, quiero sanidad en mi cuerpo. Necesito que tú intervengas. No tengo recursos. Los médicos, la ciencia no puede hacer nada ya con mi problema, pero tú eres el Dios poderoso. Pongo mi necesidad, dígale, delante de ti. Ahora, Espíritu Santo, te pedimos que nos traigas el consejo. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Gloria al Señor. De acuerdo, hermanos, a la oportunidad que tenemos
cada momento para predicar el Evangelio todos los días del año. Y en este caso, con respecto a lo que vamos a llevar a cabo el domingo, es una oportunidad de predicar el Evangelio. Digo esto porque quiero prácticamente hablar un poquito con respecto a esta necesidad. Voy a hablar en el tema: el Evangelio de Cristo es la respuesta a las necesidades. El Evangelio de Cristo es la respuesta a todas las necesidades. Bien, para hacer un panorama a manera de introducción, quiero referirme a Pablo. Este hombre que nosotros conocemos, que sale en mención en la palabra, era por supuesto un opositor, un perseguidor a los caminos de la verdad. Pablo estaba en esta dirección no correcta, porque pensaba que el Evangelio era pues una herejía, porque pensaba que el Evangelio se contravenía contra la ley que él abrazaba. En esta creencia no podemos pensar otra cosa, sino que este hombre, me refiero a Pablo, sin duda al morir iría a condenación, porque ese es el destino de todo aquel que se opone a la verdad. No hay para dónde. No hay otra opción dentro de la vida humana, sino hay solamente dos caminos: el camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la vida eterna. El camino que lleva a la perdición es ese camino de obstinación de las personas, de persistir en sus formas de ver las cosas de Dios, en persistir en ir en contra de lo que es la verdad. Pues este sería el final de Pablo. Sin embargo, a este hombre le cambió todo este panorama cuando camino a Damasco apareció el Señor, que es lo que leíamos, y allí él le cambió todo su panorama, le cambió su cosmovisión, le cambió su actuar, porque leíamos que luego que le aparece esta luz más fuerte que el sol, y él cae a tierra y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y sucesivamente conocemos nosotros, pero lo importante es que Pablo luego le dice: ¿qué quieres, Señor? El Señor no le da allí una explicación, sino que le dice: levántate y anda a tal lugar y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Dicho de otra manera, el Señor iba a enviar a Ananías para que Ananías fuera el vocero del Señor y le dijera a Pablo cuáles eran las asignaciones a partir de esta experiencia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo número 26, del 19 al 20, cuando Pablo estaba ya llevando a cabo lo que el Señor le había encomendado, que era llevar el Evangelio
a los gentiles. En esta ocasión, Pablo está testificando delante de Agripa y le dice en esta ocasión Pablo que él no había sido rebelde a la visión celestial, sino que anuncia, dice, primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y a toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran. En esta parte donde Pablo está testificando, allí está expresando que él no fue rebelde a esa intervención del Señor, que no fue rebelde a esa visión, que él no se opuso cuando el Señor a través de Ananías le dio las coordenadas, le dio las indicaciones, que era un instrumento de Dios y que el Señor lo había llamado para que llevara el mensaje del evangelio a todas las naciones. Y eso es lo que testifica Pablo acá a Agripa en este capítulo 26, ¿verdad? Y le dijo, Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. Es interesante ver en este versículo que Pablo está prácticamente expresando cuál fue ese inicio de el compromiso de predicar la palabra que se le había encomendado. Acá vemos que dice, lo primero que él hizo fue llevar el evangelio a Damasco, a donde él iba a perseguir a la iglesia, a los hermanos. Pero él lleva este evangelio a Damasco. Ustedes se recuerdan que esto fue como un impacto para la iglesia que estaba ahí en esa ciudad. El impacto fue, primeramente debemos de ubicarnos que como Pablo era muy conocido, no por buena gente, sino por perseguidor, por odioso, por religioso. Era muy conocido de la iglesia del Señor. Y es un hecho que allá en Damasco, donde estaban los hermanos, ya tenían conocimiento que Pablo iba a Damasco a capturarlos para traerlos presos a Jerusalén. Eso, de hecho, aunque no habían medios de comunicación como lo tenemos ahora, pero siempre la iglesia o siempre el hombre ha tenido sus métodos como indagar las cosas que están sucediendo. Y de hecho, en esta ocasión, los hermanos de la iglesia que estaban en Damasco, claro que sabían que iba una caravana, una comitiva de hombres, sin duda armados, en la dirección de Pablo para capturarlos a ellos. Pero lo tremendo de esto es, lo impactante es que cuando Pablo tiene esta intervención de Dios, ha sido derrumbado al piso, al suelo, y luego que se ha levantado, él ha dicho, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor pues le da la respuesta a través de Ananías. Lo importante es que vemos que Pablo, luego de 3 días que estuvo ahí en ese encierro y luego que tuvo la visita de Ananías, sin duda Pablo, de acuerdo acá, lo corrobora cuando dice que no fue rebelde a la visión y que primeramente anunció el evangelio en Damasco. Es decir, la iglesia que estaba a la expectativa, la iglesia que estaba orando a Dios por
tal visita que iban a tener de este tal Saulo, la iglesia ha sido sorprendida, hermanos. Sorprendida en el sentido de que el ogro, el león, el perseguidor que iba hacia ellos ha sido convertido al evangelio. Y claro que Ananías, haber sido algún hermano importante dentro de la iglesia. Acuérdense que cuando el Señor le dijo que fuera a orar por Saulo, Ananías le dijo: Señor, tú ya sabes quién es ese hombre. Yo lo conocía muy bien. Pero le dijo el Señor: no, anda, no tengas temor, porque instrumento útil me es este para llevar mi evangelio o mi palabra a todas las naciones, a reyes, a dignatarios. O sea que era conocido Saulo. Pero acá vemos que luego que se recupera, acá lo corrobora en este capítulo número 26 de Hechos, dice: yo primeramente fui a Damasco, es decir, a donde él iba a perseguir a la iglesia, empezó a predicar. Ahora, la gran pregunta: ¿cómo sería que Pablo tan rápidamente se incorpora a lo que es la predicación del evangelio ahí en Damasco? Si es un hombre tremendamente fanático, legalista, religioso, hasta donde no se diga, ¿cómo puede ser esto? Bueno, sin duda le dieron instrucciones los hermanos allí en Damasco. Sin duda le dijeron: aquí no hay que complicarse. Aquí lo que necesitamos es no tanto palabrerío. Aquí lo que necesitamos, me imagino pues, porque él empezó a predicar ahí, y lo que tienes que hacer sencillamente es predicar el evangelio de Cristo, predicar lo que a ti te ha sucedido, testificar de qué manera tú venías a perseguirnos y al que perseguías te apareció en el camino, te derrumbó y te convertiste. Dijo que había suficientes motivos o forma o maneras como Pablo pudiera desarrollarse en la predicación de la palabra, porque no se necesita de mucho. Lo que necesita a veces solo es, hermanos, anunciar que hemos sido cambiados. Es suficiente mensaje. Eso fue lo que le dijo el Señor a aquel ex endemoniado, porque el ex endemoniado quería irse en la barca con el Señor, acompañarlo, pero el Señor no se lo permitió y le dijo: no, anda a los tuyos. Estamos hablando de un recién sacado a los demonios. Anda a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Es decir, cuando se toma diríamos, el compromiso de predicar el evangelio, no se necesita de mucho. Toda vez tengamos una experiencia, toda vez hayamos tenido un encuentro con el Señor, y ese encuentro nos ha cambiado el panorama, nos ha cambiado el rumbo de la vida. Y eso fue sin duda lo que vemos acá con Pablo, cuando dice primeramente fui a Damasco. ¿A qué fue a Damasco? Luego que él tuvo esta experiencia tremenda, ¿verdad? ¿Qué fue lo que fue a hacer? A predicar. ¿Qué predicaba? Que al que él perseguía, ese Cristo lo había cambiado. Que ese que él decía que no era la verdad, esa es la verdad. Que ese que decía que era un blasfemo y que era un contrario a los lineamientos de la ley, decía: él es la verdad. Él es, yo lo vi, yo
lo experimenté. Pero luego de que predicó sin duda su testimonio en Damasco, dice en este capítulo, dice que también lo hizo en Jerusalén y también en toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran. O sea que de una manera rápida, Pablo, o Saulo, ahora Pablo, es un hombre que ha retomado o ha tomado muy en serio lo que fue la visión, lo que fue el encomendar de parte de Dios para que llevara este mensaje del evangelio. En este caso es importante ver, por ejemplo, fue un hombre siempre que desde ese inicio no paró, hermano. Fue un hombre que se destacó de una manera impresionante en cuanto a este mandato de parte de Dios. Fue un hombre que redimió el tiempo. Fue un hombre que decía que de nada hacía caso con tal de alcanzar su objetivo. Fue un hombre concentrado prácticamente en lo que se le había encomendado. Fue alguien que no fue rebelde, fue alguien que entendió la necesidad profunda de predicar el evangelio, de llevar el evangelio a los necesitados. Era un hombre que aún cuando había llenado la tierra, como dice, ya llené la tierra del evangelio, es decir, los lugares de ese entonces, Pablo dijo, ya se llenó del evangelio. Qué pasión, qué dedicación tan tremenda, hermanos, que parecería que esto sería ficción. Parecería que esto es como una idea muy novelística. Parecería que esto no es cierto, pero lo que está en la Biblia, ¿cuántos creen que es cierto? ¿Cuántos creen que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, parecería, le digo yo, al ver esta pasión, al ver esta entrega, al ver toda esta carrera de Pablo, redimiendo hasta los minutos que pudiera él haber tomado para, hermanos, para su provecho, siempre su vida la dedicó a lo que se le encomendó. Era un hombre, como decíamos, que aun cuando había llenado la tierra de su evangelio o del evangelio de Cristo, él quería ir a Roma. Y eso es lo que dice acá en el capítulo número 1, verso 14 de Romanos. Él decía, es interesante, dice acá, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, deudor soy. Él se sentía un hombre con deuda. Él se sentía un hombre que tenía que pagar haciendo la obra de Dios a aquellos necesitados. Él decía, soy un deudor, soy un deudor. Y eso era la manera como él veía el trasfondo del evangelio. Pues debemos de saber, hermanos, que el evangelio es el que tiene, como decíamos, la respuesta para cada persona. Tiene la respuesta para cada hombre necesitado. No hay medicamento para los males de este mundo que no sea solo el evangelio. No hay método, no hay religión, no hay ninguna manera como el hombre puede, hermanos, ser bendecido, sino a través del evangelio. Como hemos venido diciendo, que las personas en su trasfondo
están muriendo, están angustiados, están terriblemente desesperados. Por ejemplo, usted se recuerda cuando Pablo llega a Filipo, ya lo ha leído, cuando aquel hombre, aquel carcelero, un hombre que no tiene, hermanos, una salida en su necesidad, no tiene una vía para mitigar la situación en la que había caído. ¿Cuál es la situación en la que había caído? Había caído en prácticamente en el descuido, digámoslo de esta manera, de que se le habían escapado los reos. Había caído en la situación de que la cárcel ahí de ese lugar se le habían abierto las puertas y por ende se le habían escapado los reos. ¿Y qué es lo que ese hombre luego le viene a la mente? Así está el mundo, en el problema, en la necesidad, a lo que corre la persona, dado que está muy sensible para percibir, está bien susceptible para oír la voz del diablo. Y como en este caso vemos al carcelero con su problema, pero allí estaba alguien a quien el Señor había encomendado que predicara el evangelio, porque el evangelio es el único que cambia. El evangelio es el que cambia el lamento en baile. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí estaba un hombre comprometido con lo que se le había encomendado. Y cuando el carcelero, en su problema, veámoslo en el problema del carcelero, y esto lo podemos sumar a los problemas de cada persona, diferentes problemas, camándulas de problemas, y que todos tienden a lo que este carcelero tendió. Todos tienden, y la gran mayoría, hermanos, como que la salida es el suicidio. Y eso es lo que el carcelero iba a hacer. Cuando Pablo y Silas vieron que se iba a matar, que se iba a suicidar. ¿Por qué se iba a suicidar? Porque se le habían salido los reos. Y la ley de Roma era que el soldado que se había descuidado era muerto. Y en este caso, mire qué interesante, cuando el carcelero pega el grito o dice, ¿qué hago para ser salvo? La palabra salvo siempre dentro de la Biblia hay que irlas viendo en su contexto, hermanos. Que a veces nosotros hemos predicado que este hombre dijo salvo de la condenación. No, este no sabía nada de condenación. Este no sabía nada de infierno. Este no sabía nada de todas estas cosas. Era un bárbaro. Bárbaro significaba un rudo que no entendía las cosas divinas. Pero cuando él dice, ¿qué hago para ser salvo de la matada que le iban a dar? Pero viene el hombre que tiene el remedio que cambia la vida. Damos un amén. El remedio que no puede ser superado por nada. Es ahí donde le dice, no tengas pena, no tengas miedo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y inmediatamente dijo el hombre, yo creo. Y el hombre fue salvo, no de la matada que le iban a pegar, sino salvo de la condenación eterna, porque ahí en esa cárcel había un mensajero de la palabra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Había un hombre que predicaba el mensaje del evangelio. Precioso. La samaritana. ¿Qué hizo cambiar la vida de la samaritana? El evangelio.
El Evangelio. Que hizo cambiar a Filemón, un terrateniente de Colosa. ¿Qué le hizo cambiar? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. ¿Qué hizo cambiar a Nicodemo? El Evangelio. El Evangelio. ¿Qué hizo cambiar a José de Arimatea? El Evangelio. El Evangelio cambia, hermanos, al rico, cambia al pobre, cambia al miserable. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Evangelio tiene el poder. El Evangelio es el remedio para las calamidades de este mundo. El Evangelio, ¿verdad? Ahora, para finalizar, para pagar esta deuda, porque todos estamos endeudados en este caso. Si usted es creyente, usted tiene deuda. Si nosotros nos denominamos evangélicos, creyentes, tenemos deuda. Pablo dice, deudor soy. Eso es lo que dice Pablo, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Deudor soy. ¿En qué sentido? Es que el que tiene la luz es el que tiene el remedio. El que tiene el evangelio es el que tiene la salida para todas las desgracias y las miserias que pueden haber y que son muchas las que hay en esta vida. Ahí en su familia, ahí en su entorno, ahí en su universidad, ahí en su trabajo, ahí en su vecindad, ahí en su colonia, ahí en su pueblo, ahí en su país. La gente se están angustiando, la gente se están desesperando, la gente no hayan ninguna salida. Por eso es que los brujos tienen, hermanos, bastante auge, bastante clientela, porque en sus necesidades la gente va al brujo, porque los psicólogos tienen bastante aceptación también, porque la gente traumada busca a los psicólogos, hermanos. Los que están metidos en el alcoholismo buscan a la asociación de alcohólicos anónimos y todos andan corriendo de un lado a otro, pero el remedio no lo tienen los alcohólicos anónimos, el remedio no lo tienen los psicólogos, el remedio no lo tiene la religión, el remedio no lo tienen los brujos, el remedio lo tiene el evangelio de Cristo. Ese es el que tiene el remedio para los necesitados. Pero ¿cómo? Dijo Pablo en Romanos 10, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán? ¿Cómo se arrepentirán? Entonces, en este caso, hermanos, ahí podemos ver nosotros que estamos en deuda. Ese es el trasfondo de todo creyente. Deudor soy, dijo Pablo. Deudor soy. Entonces, en este caso, para pagar la deuda, cada creyente debe de compartir las buenas nuevas. Quitémonos de la cabeza que la vida cristiana solo es tener una silla en un local. Y eso es el todo. A eso hemos caído en estos tiempos. Saquémonos eso, por favor, hermano, de la cabeza. ¿Ya? Porque la iglesia a esta fecha, a eso ha llegado la iglesia en general. A tal grado que la iglesia se concentra en grandes shows. A tal grado que la iglesia se concentra para asuntos puramente, hermanos, emocionalistas, y ha perdido prácticamente el deber, ha dejado de llevar adelante lo que se le encomendó tanto a Pablo como a cada uno de los que vamos entrando en la vida de Dios. Entonces, ¿cómo? Para que paguemos esta deuda, cada creyente debe de compartir las buenas nuevas.
Esa es una manera de pagar lo que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, a cada persona, hermanos, no importa el estatus, siempre necesario. Estamos endeudados. Por eso es que Pablo se destacó, hermanos, él le predicaba a toda clase de personas, pero no dejaba de predicarle a los reyes, no dejaba de aprovechar de predicar a los mismos sacerdotes cuando tenía esa oportunidad. Siempre abría la boca. Por eso es que él dice acá, a sabios y no sabios. O sea, nosotros tenemos como iglesia del Señor ese compromiso de predicar el evangelio, de hablar el evangelio, que llegáramos nosotros a un punto, hermano, que nos sintamos como diríamos de alguna manera un poco tranquilos cuando, por ejemplo, durante la semana nosotros hemos anunciado a alguien. Yo diría que deberíamos de usar ese método de propongámonos, de andar cada quien andar sus trataditos, hermano. Esa es una manera de. Hay veces que uno está ahí en la parada, uno a veces está ahí haciendo el alto y es de sacar un tratadito. Ya le he dicho yo, por ejemplo, cuando nosotros repartimos los panfletos en esa avioneta, un panfletillo cayó dentro de una casa y eso permitió que esa persona se convirtiera, esa familia entera. O sea, tenemos un gran compromiso. Entonces estamos endeudados para sabios y no sabios. Aquí dice Pablo, para griegos y no griegos, a sabios y no sabios, deudor soy. Entonces que hubiera eso en nosotros, ese sentir que somos personas deudores. Nosotros como iglesia no podemos disimularnos de esta cosa, de este compromiso. No podemos. Hagamos lo que les dijo el Señor a los discípulos. No se preocupen por si se va a restituir el reino. Más bien ustedes me van a ser testigos acá en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso puede entenderse: Jerusalén, los de la casa; Judea, los de alrededor; Samaria, los de más largo; y lo último del mundo. Es decir, empezar, hablemos del evangelio, porque ese es el antídoto que necesita la gente. La iglesia no podemos disimularnos. Váyase conmigo al capítulo número 10 y versículo 8 de San Mateo. En este capítulo número 10 dice: sanad enfermos, verso 8. ¿Qué más dice? Limpiad leprosos, resucitad muertos. ¿Qué más dice? Echad fuera demonios. ¿Y qué más dice? De gracia habéis recibido, demos de gracia. De gracia. ¿Cuántos hemos recibido el evangelio por pura gracia? Levantemos la mano. ¿Cuántos? Ahí está, de gracia hemos recibido. Vamos, dice: sanad enfermos del alma, limpiar leproso, que significa gente de pecado, ¿verdad? Aparte de eso, resucitad muertos. Cuando una persona impía acepta al Señor, es un muerto que resucitó. Es un muerto es un Lázaro que salió de la tumba. Resucitar muerto, echar fuera demonios, dice este versículo. Y luego dice:
porque de gracia recibiste, dad de gracia. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Quiénes son los que harán esto? Solo las personas, uno, que no son egoístas. Solo las personas que saben que son deudores y que son cantidades de gente que mueren diariamente, cada segundo. No sé si ha cambiado, pero decíamos que cada segundo mueren 3 y nacen 4. Por eso es que no nos hemos quedado sin gente, porque vamos mejorando en la nacencia. Pero es una mortandad de todos los días, de cada segundo, cada segundo. Ahora la gran pregunta es, ¿y a esos se les predicó, esos que murieron, se les predicó? ¿Les llevamos la medicina? Es que el deber es llevarlo, si lo aceptan, bueno, si no, pues el deber nuestro es hacerlo. ¿Verdad? ¿Quiénes irán los que no seamos egoístas? Los que dicen, yo ya soy de Cristo, voy para el cielo y allá tengo mi corona y allá pues allá voy a ver a mi mamá que se murió y allá voy a ver a mis hermanos también cristianos y esa es como que es la forma de ir pensando en el evangelio. El evangelio es hablar, 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 hablar. Hoy tenemos la oportunidad en este domingo, hermanos, el cero que nos hemos ganado en todo este año, porque creo que no hemos ganado a nadie para Cristo, ni le hemos hablado a nadie para que saquémonos el cero. Vayamos, ¿verdad? Y llevemos las buenas nuevas. Si lo recibe la gente, si acepta la gente, ¿verdad? Ese mensaje de gracia que le llevamos, bien. Y si no, como dijo Pablo cuando se refirió a los judíos, limpio estoy de la sangre de ustedes. Limpio estoy. Por ejemplo, aquella gente, aquel pariente que lo hemos invitado, aquel pariente que le hemos orado por él y que siempre es contrario a la fe. Bueno, llegará un momento que podemos decir nosotros, bueno, no me queda pesar porque yo siempre le he orado por él, le he invitado, le he ofrecido a Cristo, que en eso haya de alguna manera, alguna satisfacción en nosotros, hermano. Propongámonos. Para eso, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. De un amén, la luz del mundo. No aquellos torcidos, no. La luz del mundo, es decir, los que tienen la luz de Dios. Amén. Ustedes son la sal de la tierra. Eso somos nosotros. Si la iglesia no existiera, la iglesia, este mundo se hubiera repodrido. Pero esa sal que da la iglesia, esa sal que transmite la iglesia, ha preservado a estas sociedades por todos estos siglos. Porque ahí está la salita, desde allá, desde Jerusalén, esta sal viene salando, viene preservando. Sigamos siendo luz y sigamos siendo sal. Proyéctese este domingo, esfuércese, póngase de pie, esfuércese, esforcémonos, no